Ya. Entonces, para terminar con el tema que dejábamos ayer inconcluso con respecto a lo que era la teoría del negocio jurídico, me voy a permitir leer unas definiciones que luego las voy a explicar. Entonces, en el libro de Rubén Contreras, que es el que ustedes tienen a la mano, no les voy a citar en este momento al doctor Vladimir Aguilar porque leyendo su libro realmente él no le encuentro una definición propia, sino que él señala las definiciones de varias personas y entonces me pareció muy interesante la definición que da Rubén Contreras sobre lo que para él son los negocios jurídicos. Entonces él dice que los negocios jurídicos son las declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales, lícitas, conscientes y libres, dirigidas de manera intencionada y específica a crear, modificar o extinguir obligaciones. En esta definición, Rubén Contreras engloba todo lo que es el negocio jurídico. Dentro de las preguntas que me hacían el día de ayer, el día martes, alguien me decía, ¿qué diferencia hay entonces entre negocio jurídico unilateral y negocio jurídico bilateral? Eso yo ya lo había aclarado. Primero, quiero recordarles que cuando estábamos hablando del negocio jurídico, vamos a ponerlo como un género. Ese género que se llama negocio jurídico, le vamos a encontrar dos especies, que son el negocio jurídico unilateral por un lado y el negocio jurídico bilateral por el otro lado. Entonces, cuando estamos hablando de negocio jurídico de una manera genérica, estamos hablando de una o más declaraciones de voluntad. ¿Por qué decimos una o más declaraciones de voluntad? Porque en este momento no hemos especificado si estamos hablando de un negocio jurídico unilateral o un negocio jurídico bilateral. Entonces, si queremos definir genéricamente lo que es el negocio jurídico, entonces la definición de Rubén Contreras se ajusta al dedo cuando dice que es la declaración de voluntad de una o de varias. Entonces, si separamos ahí cuando dice la declaración unilateral, está hablando de una de las especies del negocio jurídico. Y cuando se refiere a las varias declaraciones de voluntad, ahí ya se está refiriendo al negocio jurídico bilateral, que nosotros vamos a conocer dentro de este curso como el contrato. Cuando hablamos de varias declaraciones de voluntad, estamos hablando de acuerdos de voluntades. Acuerdos de voluntades. Entonces, ahí entramos a lo que es propiamente el contrato. Pero cuando estamos hablando de la declaración de una voluntad, entonces nos estamos refiriendo al negocio jurídico unilateral. Dentro de nuestro código tenemos bastantes negocios jurídicos unilaterales. En el semestre pasado, vimos precisamente dentro de la clasificación de las obligaciones, las declaraciones unilaterales de voluntad. Entonces era donde yo les decía que nuestro programa debía de ser modificado, porque nosotros vemos las declaraciones unilaterales de voluntad dentro de las obligaciones cuando realmente debiéramos de tenerlas en este semestre dentro de lo que es el negocio jurídico. Todas las declaraciones unilaterales de voluntad. Estamos hablando de la gestión de negocios, de la promesa de recompensa, de los títulos al portador. Estamos hablando de negocios jurídicos unilaterales.
Y entonces comenzamos el curso con el negocio jurídico, allí es donde debíamos de tenerlo. Pero no me voy a detener mucho en eso, ya lo explicamos en su momento, en el semestre pasado vimos toda esa parte, y entonces el tema de lo que conocimos como el cuasi contrato lo vimos precisamente en esas declaraciones unilaterales de voluntad. Hoy vamos a entrar de lleno a lo que es el contrato. Vamos a hablar de lo que es el negocio jurídico bilateral. En la doctrina se le llama sinalagmático. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre esa bilateralidad que tienen los contratos. Y para ello, pues también es preciso señalar alguna definición, y la definición que a mí me llama la atención es la definición que hace la Enciclopedia Jurídica Omeva. Y es que la Enciclopedia Jurídica Omeva engloba realmente lo que vamos a entender nosotros como contrato. Hoy vamos a partir de la definición y vamos a analizar cada uno de sus elementos. En otras clases lo vamos a hacer al revés. Vamos a ir analizando los elementos para luego formar una definición. Entonces, así es como nosotros podemos entender que aplicamos el método científico, ¿verdad? De lo particular a lo general, de lo general a lo específico, inductivo, deductivo, etc. Ustedes saben más que yo de ese tema. La Enciclopedia Jurídica dice: el contrato es el negocio jurídico bilateral constituido por el acuerdo pleno, consciente y libre de voluntades de dos o más personas particulares, iguales ante la ley, que, fundado en una causa lícita, produce efectos jurídicos idóneos para crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones de naturaleza patrimonial. Esa es una definición perfecta de lo que es el contrato, de lo que es el negocio jurídico bilateral. Bastante complicada, no pretendo que se la aprendan de memoria, sencillamente pretendo que conozcan los elementos que constituyen esa definición. Y entonces vamos a analizarlos y de ahí en adelante ustedes podrán hacer cuantas definiciones quieran de lo que es el contrato. Y entonces van a tener perfectamente claro lo que es el negocio jurídico bilateral. Pero hago énfasis en que señala dos declaraciones de voluntad o más. Entonces, estamos hablando claramente de lo que es un negocio jurídico bilateral que nosotros vamos a conocer a lo largo de todo este semestre como el contrato. Don Federico Puig Peña tiene una definición muy completa también, pero siento que más sencilla. Y esa definición de don Federico Puig Peña nos dice que, vamos a leerla, el contrato, dice él, es el acuerdo de voluntades anteriormente divergentes, por virtud del cual las partes dan vida, modifican o extinguen una relación jurídica de carácter patrimonial. Bueno, analicemos entonces las dos definiciones. Las dos definiciones, si ustedes se dan cuenta, tienen exactamente los mismos elementos. En la Enciclopedia Jurídica Omeva, pues nos habla de la capacidad y nos habla de algunas otras cosas, pero en esencia nos están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, veámoslas
ya desmenuzando cada uno de sus elementos. Don Federico Puig Peña, tanto como en la Enciclopedia Jurídica Omeva, nos refiere a la existencia de dos voluntades anteriormente divergentes, dice don Federico Puig Peña. ¿Por qué divergentes? Porque difieren, porque son dos diferentes intenciones, porque son dos cosas totalmente distintas. Veamos, por ejemplo, en un contrato de compraventa. En un contrato de compraventa encontramos dos voluntades que son diferentes, porque la voluntad de uno es vender, la voluntad del otro es comprar. Y entonces vemos cómo esas dos voluntades difieren, son divergentes, no es lo mismo, aunque sí buscan lo mismo al final de cuentas, que es uno vender y el otro comprar. Y entonces dice don Federico Puig Peña que esas dos voluntades en un momento determinado convergen. Es decir, nace un pleno acuerdo, dice la Enciclopedia Jurídica Omeva. Es decir, no un acuerdo a medias, un acuerdo completo. Y entonces, cuando esas dos voluntades convergen, cuando esas dos voluntades se unen, entonces dice don Federico Puig Peña y también la Enciclopedia Jurídica Omeva que le dan vida. ¿A qué le dan vida? A una institución jurídica. En el tema del contrato de compra-venta vemos nosotros cómo el que quiere vender y el que quiere comprar, cuando se ponen de acuerdo, hacen que nazca a la vida jurídica un contrato que nosotros conocemos como el contrato de compra-venta. Entonces, le están dando vida a una institución. Pero esa institución que nació dice que se puede modificar. ¿Cómo se puede modificar? Bueno, vimos en el curso anterior la novación, por ejemplo. Vimos cómo las partes pueden cambiar el objeto de la obligación y entonces nace una nueva obligación. Podemos ver cómo en las obligaciones que están sujetas a plazo podría existir moratoria del mismo, podrían variar el tiempo, acortándolo o prolongándolo. Vemos cómo los intereses pueden ampliarse o reducirse. Es decir, vemos cómo la obligación en sí se modifica. Entonces, cuando hablamos de modificar una institución, estamos hablando de conservar la institución, pero haciéndole lo que dice la definición, modificaciones. Pero esta institución en un momento determinado también se puede extinguir. Es decir, pierde eficacia. Más adelante, cuando veamos la rescisión, la resolución o la nulidad de los contratos, veremos cómo los contratos pierden vigencia. Veremos cómo los contratos, como decimos en el lenguaje popular, se acaban, terminan. Bueno, y esa institución que fue creada por ese acuerdo de voluntades gira alrededor de qué? Pues gira alrededor, dice don Federico Puig Peña, y dice también la Enciclopedia Jurídica Omeva, a relaciones jurídicas, pero dice relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Entonces, si sacamos de este contexto la patrimonialidad, entonces no estamos hablando de contratos. Estamos hablando probablemente de un negocio jurídico extrapatrimonial, como en el caso del matrimonio que decía en la clase anterior. Parece ser un contrato, pero algo le falta para ser un contrato. Y lo que le falta es precisamente ese tema de la patrimonialidad. Analicemos el contrato desde la percepción que tiene don Federico Puig Peña. Primero dice que son dos voluntades diferentes. En el matrimonio no hay dos voluntades diferentes, es decir, ambos
buscan casarse. La voluntad de ambos es la misma. Aunque nosotros en broma digamos que los hombres no nos queremos casar, nos casan. Entonces ahí sí diríamos que nuestra voluntad es distinta, pero igual nos preguntan si estamos de acuerdo y decimos que sí. Entonces no hay para dónde, ¿verdad? Esa posición de no quiero se rompe en el momento que decimos sí, y lo decimos recio, sí, quiero. Pero bueno, entonces esas dos voluntades no son divergentes. Primero, es cierto, cuando se da el sí, nace a la vida una institución jurídica que nosotros conocemos con el nombre de matrimonio. Y luego, viendo la definición de don Federico Puig Peña o de la Enciclopedia Jurídica Omeva, dice que esa institución se puede modificar. ¿El matrimonio cómo se modifica? Bueno, leímos y estudiamos en Derecho Civil 1 que el matrimonio se modifica con la separación. Entonces, se cumple los presupuestos de la definición o de las dos definiciones que estamos analizando. Pero también se le pone fin, o sea, se extingue. ¿Y cómo se extingue? Pues vimos nosotros las varias formas de extinción del matrimonio. Entonces, el matrimonio, una de esas formas es el divorcio. Es decir, el divorcio extingue ese vínculo matrimonial. Y entonces, en esta parte del nacimiento de la obligación, del nacimiento de la institución, su modificación y su extinción, estamos totalmente de acuerdo que coincide con la definición de lo que es un contrato. Pero luego viene la última parte, que dice que nacen a la vida jurídica relaciones de carácter patrimonial. Y ahí es donde se rompe totalmente esa creencia de que el matrimonio es un contrato. Por eso decía yo en la clase anterior, sí creo que es un negocio jurídico bilateral, pero de carácter extrapatrimonial, para ubicarlo en algún lugar. Afortunadamente nuestro código no nos da problema con eso. Dice que es una institución social. Incluso lo saca del negocio jurídico como tal. Lo deja como una institución social. Entonces, por esa razón es que yo he sostenido siempre que el matrimonio no es un contrato. Me decían algunos alumnos en las preguntas del día martes después de clase que qué sucede con los regímenes económicos. Entonces les decía yo, es que uno no se casa para hacer negocios. Es decir, el matrimonio no es un negocio. Y yo, después de 30 y tantos años de matrimonio, les diría que es hasta un mal negocio. Pero bueno, el matrimonio no es un negocio. Es decir, cuando yo me casé, no me casé por dinero. De hecho, no tenía nada cuando me casé. Lo primero que hace uno es comenzar a adquirir bienes. La cama y la televisión, ¿verdad? Son las dos primeras cosas que uno consigue. Luego, pues ya vendrá la cocina, vendrá la sala y comienza uno a crecer y el patrimonio comienza a crecer. Y entonces, dependiendo de cuál es el régimen económico por el que nos hayamos casado, entonces lo que vamos a ver con esos regímenes económicos es que lo que vamos a determinar es cómo se va a administrar el patrimonio y cuáles son las reglas en el caso de la extinción del mismo, es decir, de la separación o del divorcio, de la modificación o la extinción. Entonces, esos regímenes económicos no constituyen un carácter patrimonial, es decir, no estamos haciendo tipo de negocio. La naturaleza del matrimonio no es esa. Que en la práctica hay personas que hacen un negocio y de verdad se casan, eso es diferente. En épocas antiguas, recordamos nosotros que había un grupo de nobles y había un grupo de plebeyos. Hoy casi todos somos plebeyos, pero bueno,
eh, había nobles que se quedaban sin dinero, quebraban por la vida que llevaban, es decir, dilapidaban las fortunas y todo. Y había plebeyos que hacían fortuna, que hacían riqueza. Y entonces, para mantener la nobleza y el tipo de vida que ellos tenían, pues casaban a sus hijas con el hijo de uno de estos señores que hoy llamaríamos millonarios. Y entonces hacían convenios y todo eso era por dinero, ¿sí? Por recuperar ese patrimonio que habían perdido. Muchas veces casaban a los príncipes para obtener poder. Había un príncipe que lo casaban con una princesa para unir dos reinos. Recuerdes el tema de Enrique VIII. Enrique VIII lo casan con una mujer mucho mayor que él y es precisamente para poder unir en esa alianza dos pueblos que en ese momento se veían amenazados. España e Inglaterra se veían amenazados por Francia y entonces necesitaban fortalecer esas relaciones. Bueno, ahí sí eran puros negocios, pero eso dejó desde hace mucho de estar regulado en nuestro derecho. En la práctica puede que ocurra, yo no digo que no, pero dentro del ámbito jurídico podemos decir que esa no es la razón del matrimonio. Y por eso es que el artículo 78 del Código Civil lo conceptúa como una institución de carácter social. ¿Y qué dice? Por el matrimonio, dos personas. No, no dice dos personas, ¿verdad? Por el matrimonio dice un hombre y una mujer. Se unen. ¿Para qué se unen? Primero dice para auxiliarse entre sí, para vivir juntos, para ayudarse. Posteriormente habla de los hijos. O sea, tampoco es que el matrimonio sea necesariamente para el tema de los hijos según nuestra legislación. Según la naturaleza, diría yo que esa es la razón. La unión de un hombre y una mujer es para perpetuar la especie. Nosotros. Entonces, en nuestra legislación, el matrimonio no es un contrato. Que quede claro. Un negocio jurídico, sí. Así, pero con un sí algo dudoso, ¿verdad? Pero entonces, para poderlo enmarcar dentro de lo que algunas legislaciones incluso contemplan como un contrato, entonces diríamos, no es un contrato, sí es un negocio jurídico bilateral. Bilateral, ¿por qué? Porque hay dos voluntades que se ponen de acuerdo y el tema, las relaciones jurídicas que van a nacer son relaciones jurídicas de carácter extra patrimonial, es decir, no tiene nada que ver con el patrimonio. El patrimonio es una cosa totalmente distinta, que sí es un requisito sine qua non del negocio jurídico bilateral que nosotros conocemos entonces ya como un contrato. Bueno, dicho eso, pasemos a desmenuzar lo que es el contrato. Ya tenemos la definición, ya sabemos qué es el contrato. En el semestre pasado, se recuerdan que yo les hablaba a ustedes de las escuelas, había escuelas que estaban en contra del contrato y otras que estaban a favor del contrato y que creían que el contrato era lo último. Cuando vimos el tema de Marcel Planiol, se recuerdan ustedes, y cuando veíamos a Messineo, veíamos dos escuelas totalmente distintas. Una que decía que el contrato lo era todo. Ahí encontramos a don Juan Jacobo Rousseau, que incluso tiene un libro que es imperdonable que ustedes no lo hayan leído todavía y que va a ser un pecado de veras que terminen su carrera sin haberlo leído, que es el contrato social.
Esa es una de las obras magistrales de don Juan Jacobo Rousseau. A don Juan Jacobo Rousseau yo lo conocí literariamente, ¿verdad? Cuando estudiaba magisterio, porque una de sus obras tiene que ver precisamente con el tema de la educación. Él era un gran pedagogo, pero además de eso, cuando él hace su libro, su obra maestra, que es el contrato social, ahí nosotros vamos a poder entender mucho del devenir del ser humano. No les voy a decir en qué consiste el libro, porque tengo la impresión que después de esta clase van a salir despavoridos a las bibliotecas a leerlo y algunas librerías que estén abiertas a comprarlo, ¿verdad? Ojalá que así sea. Vale. Entonces, en el tema del contrato, hay algunos que niegan la existencia del mismo y hay otros que dicen que todo gira alrededor del contrato. Para nosotros el contrato es una de las fuentes principales de las obligaciones, no es la única. Ya vimos, siguiendo la corriente que nos dejó tanto el código de Napoleón o código de los franceses, donde ya introduce la ley, vemos cómo de Mogue ya logra unificar todas estas corrientes. De Mogue nos dice que fuente de las obligaciones son el contrato, el delito, ya no habla del cuasi contrato, el cuasi delito. Él ya nos habla de los hechos ilícitos, ya nos habla de las declaraciones unilaterales de voluntad. Y entonces, cuando se hace nuestro Código Civil, tomando esa corriente, tomando esa línea de Mogue, entonces ya nosotros tenemos incorporado dentro del código como fuente de las obligaciones la ley, el delito. Recuérdense que todos los delitos cometidos tienen como consecuencia el resarcimiento de los daños y nuestro código lo regula. El Código Procesal Civil es el referente en cuanto al tema del pago de los daños y perjuicios. El Código Penal, ustedes lo saben bien, establece que todo lo relacionado con el aseguramiento cautelar, o sea, todo lo que asegure el pago de los daños, de los perjuicios que se cometan dentro de un proceso penal, se van a regir, dice, por el Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, el procedimiento. Pero en cuanto a la sustancia de lo que es el resarcimiento de los daños, pues nos vamos a regir por el Código Civil. Entonces, la importancia del delito como una fuente de las obligaciones. Pero además de eso, el contrato, nosotros entramos ya al curso del contrato, que es lo más prolífico que hay en cuanto a derechos y a obligaciones. Las relaciones jurídicas que se dan entre las personas van a traer siempre consecuencias de derecho y entonces van a ver cómo nacen los derechos y las obligaciones de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, el contrato es una de las fuentes primigenias de las obligaciones. Pero también entonces vemos en nuestro código que se introduce el cuasi delito, cuando hablamos ahí de hechos ilícitos y el código nos dice cuáles son los que están considerados como tales. No voy a entrar a explicar lo que ya expliqué. Y luego nos pone también como fuente de las obligaciones los hechos lícitos sin convenio. Esos son negocios jurídicos. Todos los hechos lícitos sin convenio caen dentro de lo que nosotros conocemos como el negocio jurídico unilateral, que es la novedad que trajo nuestro Código Civil. Un código que fue promulgado en 1963
y que, miren cuántos años después, estamos hablando de más de 50 años, sigue teniendo vigencia y sigue siendo uno de los códigos más avanzados del mundo. Imagínense ustedes, uno de los códigos más avanzados del mundo y que nace precisamente de un estado de facto, ¿verdad? Nace después de un golpe de estado, tiempo de Peralta Zurria, si no estoy mal. Bueno, entonces, cuando estamos hablando del contrato, para poder entender posteriormente qué es lo que la ley va a señalarnos como tal, primero debemos entender que hay dos concepciones, una restringida y una concepción amplia sobre lo que se puede contratar, lo que es en sí el contrato. En la concepción restringida, las personas que apoyan esta concepción, descabellada, por cierto, se fundamentan en el artículo 1519. Vean su código. El artículo 1519 dice: desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. ¿Por qué dicen que es restringida? Según estas personas entienden que este artículo está restringiendo los contratos a los contratos típicos. Cuando hablemos de la clasificación de los contratos, vamos a ver que existe una clasificación de lo que se llaman contratos típicos, y una que se llaman contratos atípicos. Los contratos típicos son todos los contratos que están regulados en la ley. Es decir, si seguimos esta concepción y nos fundamentamos en el artículo 1519, se está refiriendo a que los únicos contratos que pueden existir son los contratos que están en el Código Civil, lo cual no es cierto. Yo entiendo, y así lo hemos entendido siempre, que en el artículo 1519, cuando se está refiriendo a los requisitos de ley y a lo que está en ley, a lo que se está refiriendo es al artículo 1251. ¿Qué dice el artículo 1251? Que es cabalmente donde comienza el negocio jurídico. 1251 hasta 1318, más o menos, vamos a ver. Bueno, el artículo 1251 dice: el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto, declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. El 1251 nos establece tres elementos fundamentales que no pueden dejar de existir en ningún contrato. Todo contrato tiene que tener dos personas o varias personas que celebran el negocio jurídico que sean, primero, capaces. Tiene que haber un consentimiento pleno. Y además tiene que haber un objeto lícito y posible, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. El objeto, para que sea parte de la obligación, tiene que ser lícito y además posible. El artículo 1517, para complementar el artículo 1519, dice: hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Esa es la definición legal. Esa es la definición que tiene nuestro Código Civil, con algunas deficiencias. ¿Cuáles?
Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Don Federico Puig Peña y la Enciclopedia Jurídica Omeva nos agregan algo, ¿verdad? Que es la relación patrimonial. Entonces aquí lo que hace falta en ese artículo 1517 es que diga una obligación de carácter patrimonial. Y esa es la definición legal de lo que es un contrato. Entonces, a eso entiendo yo que se refiere el artículo 1519, no a que solamente los contratos típicos puedan ser parte del contrato. También existen los contratos atípicos, que vamos a ver más adelante. Son los contratos que no están regulados en la ley, pero que no son contrarios a la ley. Son contratos que las partes han creado sin que existan específicamente nominados en el Código Civil o en algunas otras leyes, sino que las partes, como decimos nosotros, se fuman sus ideas y hacen sus contratos para que las personas puedan realizar un contrato que no está dentro de la ley. Ese contrato tiene que ser, para comenzar, entre personas capaces, tiene que haber consentimiento y un objeto lícito. Y entonces el negocio se puede realizar. Y esa es la concepción amplia del contrato. ¿Y en qué nos fundamentamos para ella? Pues ni más ni menos que en el artículo 1256. ¿Se recuerdan ustedes cuál es ese artículo? Lo vimos en el semestre pasado. Y lo repetía y lo repetía y lo sigo repitiendo. Y así creo que vamos a seguir por el resto del semestre. La autonomía de la voluntad. ¿Qué dice la autonomía de la voluntad? En el artículo 1256, cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Si integramos todo nuestro conocimiento de la ley, entonces, para poder entender la autonomía de la voluntad, decimos las partes pueden hacer el negocio como se les dé la gana, en la forma que quieran, siempre y cuando respeten, ¿qué cosa? Que sea entre personas capaces, que exista un consentimiento pleno, que el objeto sea lícito y posible. Luego le agregaría yo que no contraría ninguna norma específica. Hay normas que prohíben algunos negocios y no se pueden realizar. He dicho, creo, no sé si el semestre pasado, pues, tanto tiempo dando la clase, pero hay una prohibición de compraventa entre cónyuges. Es decir, los cónyuges no pueden venderse entre sí, no pueden celebrar un contrato de compraventa. Más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al contrato de compraventa, vamos a ver la prohibición expresa. Los cónyuges no pueden celebrar contratos de compraventa, son nulos de pleno derecho. Entonces, aunque exista la autonomía de la voluntad y que las partes quieran contratar, no pueden hacerlo. La ley se los prohíbe. Y vamos a ver cuando entremos a hablar sobre la nulidad, que no es solo leyes prohibitivas expresas, no es todo aquello que esté o que sea contrario a derecho. También vamos a ver que todo aquello que sea contrario al orden público. Los negocios jurídicos que son contrarios al orden público son negocios nulos. Pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, en cuanto a las restricciones, vemos pues que no es cierto que se esté restringiendo los contratos únicamente a los contratos que están en la ley. Y hablo de la ley, por no decir en el Código Civil, porque recuérdense que hay otros contratos que no son propiamente civiles. El tema de los contratos mercantiles, los contratos laborales, los contratos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos contratos son contratos que están en ley, que los regula alguna ley específica y por lo tanto son contratos típicos
o, como le llaman en la doctrina, nominados, es decir, contratos que tienen nombre y además de nombre, que tienen una normativa específica para ellos. Esos son los contratos típicos. Y los contratos atípicos son los contratos innominados, contratos a los que uno le puede poner el nombre que se le dé la gana, que no tienen normas jurídicas en las cuales fundamentarse, pero que las partes han creado y que no son contrarias a la ley y que por lo tanto las partes pueden celebrar ese negocio como quieran y el negocio que sea. Yo decía siempre, porque estábamos, casi siempre que daba yo la clase de, de la clasificación de los contratos, estábamos o en la Champions o en el Mundial, o bueno, este año ya no va a ser posible, creo yo, ¿verdad? Pues no lo sé. Entonces yo hablaba del contrato que se celebra entre los estudiantes de la sección I versus los estudiantes de la sección E, un partido de fútbol. Y para que no haya problemas, buscan a una persona que sabe de fútbol de la sección D, de la sección C, perdón, y le piden que pita el partido y que al finalizar le van a pagar, qué sé yo, 100 quetzales y una chela, ¿verdad? Entonces, ahí hay un contrato. Ahora, ¿en qué ley encontramos ese contrato? Pues no lo vamos a encontrar en ningún lado. ¿Cuáles son las normas que se van a aplicar? Bueno, eso lo van a platicar los dos contendientes, junto con el que va a pitar el partido. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, hay algunas normas que sí ya conocemos que pueden permitir la sacada de la tarjeta amarilla, la roja, ¿verdad? Con expulsión, es decir, pero además de eso podrá haber algunas otras reglas que ellos se inventen. Y entonces se celebra el partido, termina el partido, y le pagan a la persona que pitó, le dan sus chelas y todos alegres y se acabó. Ese es un contrato innominado. ¿O podría alguno de ustedes decirme cómo se llamaría ese contrato? El nombre que ustedes le quieran poner. Pero si lo buscan en el Código Civil no existe, en el Código Laboral no existe, en el Código de Comercio no existe. Y en el Código Mercantil, perdón, y en el Código Administrativo, tienen cuidado. Yo estuve en un privado donde uno de los examinadores le pidió a uno de los compañeros que se fundamentara y él le dijo que se fundamentaba en el Código de Derecho Administrativo y entonces le dice todavía, le dice el examinador, mire, búsqueme la norma y comienza el compañero a buscar su código. Le dice, yo creo que lo dejé en el carro, vaya a traerlo, le dice, no tenga pena. Se va el pobre muchacho a buscar el código y al final regresa y le dice, mire, Lick, disculpe, pero fíjese que no lo encuentro. Bueno, le dijo, su examen está aplazado, ¿verdad? No existe ese código. Bueno, es una anécdota que se las dejo para que tengan siempre presente eso, ¿verdad? Bien, entonces entendemos lo que son las concepciones restringidas y las concepciones amplias de lo que es el contrato. Les decía que para analizar el contrato vamos a ir desmenuzándolo. Y entonces ya sabemos que cuando estamos hablando de contrato nos vamos a las definiciones, no solo estas, cualquier otra definición que ustedes van a encontrar, Castán Toveña, Negrí, bueno, es decir, todos los que han escrito sobre derecho civil, Rojina Villegas, Bejarano Sánchez, etcétera, etcétera, todos ellos van a tener una definición de lo que es el contrato. Y todas las definiciones que ellos tienen van a partir de los siguientes elementos. Primero, el acuerdo de voluntades, o sea, consentimiento. Segundo, la capacidad de los contratantes.
Tercero, que el objeto sea lícito y posible. Y cuarto, la causa. La causa es un elemento que no aparece en el 1251, pero yo les voy a explicar cuando lleguemos a la causa porque yo considero que la causa sí es un elemento esencial del contrato que pues ya no se ve en el artículo 1251, pero sí lo podemos ver a lo largo de todo el estudio de nuestro derecho civil. Entonces, ¿cuáles son los elementos del contrato? Bien, en su programa van a encontrar ustedes que cuando estamos hablando de elementos de contrato, primero se habla de contratos que son esenciales. Cuando estamos hablando de esenciales, cuando estamos hablando de su esencia, ¿qué quiere decir? Que son elementos que no pueden faltar en un contrato. Y entonces nosotros podríamos decir que son esenciales los elementos que deben aparecer en todos los contratos. Pero vamos a ver que no en todos los contratos aparecen algunos elementos que también son esenciales. Es decir, cuando estamos hablando de esenciales, estamos hablando que son elementos que deben de existir en un contrato para que el contrato nazca a la vida jurídica. Y sin ese contrato, sin esos elementos, no van a nacer a la vida jurídica. Entonces debemos establecer cuáles son esos elementos esenciales. Y por eso es que vemos en el programa que se hace una división de estos esenciales en comunes, que son los que contiene el artículo 1251, que no pueden faltar en ningún contrato, ningún contrato. Un contrato, para que nazca la vida jurídica, tiene que tener capacidad, consentimiento pleno, objeto lícito y posible, y luego vamos a ver también una causa, una razón de ser. Pero el artículo 1251 habla clarísimo de los elementos que no pueden faltar en ningún contrato: capacidad, consentimiento y objeto lícito. Pero hay algunos elementos que, si no están en el contrato, tampoco nace a la vida jurídica, aunque tenga esos tres que hemos citado, los cuatro, diría yo, causa. Pero hay algunos que deben aparecer, datos nazcan a la vida jurídica, no todos. En lo que sí debe haber en todos son esos elementos del 1251. Y entonces, a esos subelementos, le diría yo, de los elementos esenciales, vamos a ver, están los comunes a todos los contratos. Pero además de eso, hay elementos que son especiales, que no los vamos a ver en todos los contratos. Hay bastantes, pero en este momento solo se me ocurriría hablar del artículo 1576, ¿se recuerdan? Menciono esto porque ese sí ya lo vimos. Los demás los vamos a ver a lo largo de nuestro curso. Siempre voy a hacer énfasis en que son elementos especiales. Pero, ¿qué dice el artículo 1576? Dice que todos los contratos que deban de inscribirse en cualquiera de los registros, ¿sí?, deben de otorgarse en escritura pública. ¿Cuál es el elemento especial? Que deben de otorgarse en escritura pública para poder ser registrados. Después dice el artículo que si no se cumple con este requisito, pues los contratos son válidos. O sea, no se anulan, son válidos. Lo único es que no se pueden inscribir. Entonces, el requisito esencial, especial, en este tipo de contratos, es decir, los que se deben inscribir en los registros, es que se deben de otorgar en escritura pública. Sin ese requisito no se pueden inscribir. No es que no nazcan a la vida jurídica. No, dice no se pueden inscribir. Si yo me gradúo de abogado y notario, igual a como ustedes se van a graduar en su momento, tienen que cumplir con requisitos.
Ustedes pueden ya haber hecho el examen público de tesis, a lo mejor ya tienen su título, pero ese título no les va a servir absolutamente de nada si no lo llevan a la Contraloría y a la SAT para que lo registren. Luego no van a poder ejercer la profesión si no se colegian, si no son inscritos y juramentados en el organismo judicial. Pero eso no quiere decir de que no sean abogados y notarios, licenciados en ciencias jurídicas. Desde luego que lo son. Lo único es que si no cumplen esos requisitos, no van a poder ejercer su profesión. Bueno, los contratos que se deben de inscribir, que deben seguir ese procedimiento de inscripción, deben de otorgarse entonces en escritura pública. Ese es un elemento esencial, especial. Pero también hay elementos esenciales especialísimos. Cuando estamos hablando de elementos esenciales especialísimos, son elementos que los vamos a encontrar restringidos a un grupo muy especial, muy específico de contratos. Y estos sí no van a nacer a la vida jurídica si no se cumplen esos requisitos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el artículo 1577. En 1577 se recuerdan a qué se refiere, a los contratos solemnes. Un contrato solemne, dice el artículo 1577, es un contrato que debe de otorgarse en escritura pública. Y hago énfasis en la palabra deben. Todo contrato que la ley reputa como solemne es un contrato que se debe de otorgar en escritura pública. Sin ese requisito, dice la ley, no nacen a la vida jurídica. Pero no son todos los contratos, solo son los contratos que la ley específicamente dice cuáles son. Bueno, en el artículo 1577, pie de página, hay una lista de artículos que se refieren a los contratos solemnes. Lamentablemente, el artículo 1577 que establece que hay contratos solemnes no dice cuáles son los contratos solemnes, dónde están esos contratos. Bueno, primero tenemos que leer la ley y cada vez que encontremos una definición legal donde dice este contrato debe otorgarse en escritura pública, cuando dice debe otorgarse en escritura pública, inmediatamente nosotros sabemos que este es un contrato solemne. Cuando veamos, por ejemplo, el contrato de mandato, el contrato de mandato dice los contratos de mandato para su validez deben de otorgarse en escritura pública. ¿Eso qué nos está diciendo? Que es un contrato solemne. Y así hay varios, no les voy a decir cuáles, eso lo van a encontrar ustedes. Y si quieren que se les facilite, pues entonces me preguntaban en la clase anterior qué libros vamos a usar. Yo ya les dije, los libros que vamos a utilizar son los que ya tienen el libro de Rubén Contreras, el primer tomo que es el negocio jurídico, cabalmente este que tengo aquí a la mano, obligaciones y negocios jurídicos civiles. Este libro nos va a servir porque de la página 195 me parece. Bueno, ahí lo buscan ustedes. Hasta el final vamos a encontrar lo que es el negocio jurídico y algunos contratos. Ahí ya vamos a ver algunos contratos y algunos elementos que es precisamente de lo que vamos a hablar en estas clases. Y en el caso de Vladimir Aguilar, pues vamos a ver su libro, que es el libro de El negocio jurídico, pero además de eso, vamos a encontrar otro libro de Vladimir Aguilar, que es los contratos en particular. Entonces, en el tema de Vladimir Aguilar, pues tienen que comprar el negocio jurídico y que son los contratos específicos. Y en el caso de Rubén Contreras, los que compraron el primer libro, pues ya avanzaron bastante.
no es el único libro de Rubén Contreras. El otro libro que tiene Rubén Contreras es el de los contratos en especial, los contratos específicos, o sea, como este que tiene Vladimir Aguilar. Si compran Vladimir Aguilar van a tener que comprar dos, y si compran a Rubén Contreras y no tienen el primero van a tener que comprar dos, no hay para dónde. La educación es cara, pero la ignorancia es más cara. Así que hagan sus esfuerzos por comprar los libros que les van a servir. Y en el tema tanto de Rubén Contreras como de Vladimir Aguilar, estos dos últimos libros sobre los contratos en particular nos van a servir ya para el examen final. O sea que no los tienen que comprar hoy necesariamente. Los pueden comprar, todavía tienen tiempo para hacerlo, pero ahorita no los voy a usar. Ahorita por eso solo estoy usando a Rubén Contreras, el que ya ustedes tienen, los que compraron, y el negocio jurídico de Vladimir Aguilar. Aparte de eso, pues está el licenciado Viteri, tengo a otros por ahí, todo lo que venga ahí atrás es de derecho civil, y para preparar mis clases tengo que estudiarlas. O sea que yo tengo que estudiar más que ustedes. Yo no sé de qué se quejan, por qué no estudian, pero espero que en este semestre sí no tengamos esos problemas. Por favor, desde ya a meterle candela al estudio. Este curso es un curso tal vez un poco más dinámico que el anterior. Vamos a disfrutarlo, pero lo más importante, vamos a aprender. No me gusta meter miedo, eso lo hace el Lord, yo no hago eso, pero siempre les recuerdo que este curso para 4 del próximo semestre lo tienen que ganar, por favor. Bueno, dicho eso, entonces decíamos que dentro de los elementos especialísimos están todos los contratos solemnes que deben otorgarse en escritura pública si no nacen a la vida jurídica. Pero además de eso, vamos a ver en algunos otros contratos algunos elementos que son especialísimos. Sin ellos, tampoco los contratos nacen a la vida jurídica. Como por ejemplo el contrato de compraventa. Un contrato de compraventa, ¿qué tiene que tener? Elementos esenciales, comunes. ¿Cuáles son? El objeto, la capacidad y el consentimiento. No pueden faltar en una compraventa. ¿Debe de otorgarse en escritura pública? No. Vamos a ver más adelante que los contratos de compraventa se pueden otorgar en escritura pública, en documento privado, pueden ser verbales, etcétera. No hay ningún problema con respecto a eso. Entonces, ¿cómo puede ser nulo un contrato de compraventa? Bueno, cuando le falta uno de sus elementos esenciales, que es el precio. Es decir, en un contrato de compraventa, en los contratos de enajenación propiamente, compraventa, donación y permuta, tiene que haber precio y tiene que haber cosa. Si no hay precio y no hay cosa, ese contrato es nulo de pleno derecho, nulo. Porque no se puede vender algo si no se especifica cuánto cuesta. Y no se puede vender algo si no existe el objeto. Entonces, si no hay precio ni objeto, es decir, puede faltar uno de los dos, no necesariamente los dos. Un contrato de compraventa que no tiene precio es un contrato nulo. Un contrato de compraventa que no está definido el objeto, que no tiene objeto, es un contrato nulo. Entonces, esos son elementos esenciales especialísimos. Solamente los vamos a ver en los contratos de enajenación y en ningún otro más. Precio ya no lo vamos a encontrar en ningún otro contrato. Otro elemento especialísimo que vamos a encontrar en los contratos es, por ejemplo, la renta. Cuando estamos hablando de renta, estamos hablando de contratos de arrendamiento. Entonces, en un contrato de arrendamiento tiene que haber una renta. Ahí no podemos hablar de que hay un precio, una renta.
Un contrato de arrendamiento que no dice cuánto va a ser la renta es un contrato nulo de pleno derecho. Entonces, vemos cómo hay contratos que son así muy específicos, en donde hay elementos que son solo para esos contratos. Y si hacen falta, no nacen a la vía jurídica. Por eso son esenciales. Y son especialísimos porque solo los vamos a encontrar en esos contratos. Bueno. Luego tenemos los elementos naturales. Cuando estamos hablando de elementos naturales, son elementos que nacen de la, valga la redundancia, de la naturaleza del contrato, pero son elementos que pueden existir o no, como por ejemplo el tema del saneamiento. Más adelante vamos a hablar del saneamiento por evicción o por vicios ocultos. El saneamiento es un elemento que nace con el contrato. Es decir, todos los contratos traslativos de dominio y todos los contratos traslativos de uso deben ser contratos saneados. O sea, nace con ellos el saneamiento. Si las partes no mencionan absolutamente nada del saneamiento, de cualquier manera, ahí está en la ley. Entonces, los contratos deben ser saneados. El saneamiento es un elemento natural de los contratos. Pero, a diferencia del precio, por ejemplo, a diferencia de la cosa que vimos en los especialísimos, se puede renunciar a ellos. Es decir, en un contrato se puede renunciar al saneamiento. Entonces, si bien es cierto, el saneamiento nace con el contrato, también es cierto que las partes pueden prescindir de él. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, estoy viviendo en una casa desde hace 3 o 4 meses y no celebramos ningún convenio escrito con las personas. O tengo un carro que compré hace 3 o 4 meses. Y entonces, veamos el tema del carro. Yo, en esos 3 o 4 meses, pude haber causado daños. Pude haber matado incluso a una persona. Y entonces, de conformidad con lo que nosotros ya sabemos de la ley, ¿se recuerdan cuando hablábamos de de la responsabilidad solidaria mancomunada? Hablábamos que los dueños de los medios de transporte son responsables solidariamente con quien los maneja. En este caso, quien está manejando ese carro soy yo. Pero el carro, ¿a nombre de quién está? De la persona que me lo vendió. Entonces, ¿quién es el responsable? Por los daños civiles que se causen, dice la ley, son responsables solidariamente. Por los daños penales es responsable quien los haya causado. Pero si yo quiero evitarme de problemas por la compra de ese vehículo, si yo soy el vendedor, con mayor razón tengo que resolver el problema antes de que exista. Es decir, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, el contrato respectivo. ¿Cuál es el contrato que debiéramos de hacer? Bueno, el contrato de compraventa. Sin embargo, en la SAT, lamentablemente, bueno, la SAT tiene sus propias leyes, ¿verdad? Para la SAT lo único que vale es el endoso en el título de propiedad, y aunque uno les lleve un contrato de compraventa en escritura pública, se lo mandan a uno al diablo, porque para ellos eso como que no valiera. Sin embargo, el contrato lo podemos hacer. ¿Y qué vamos a decir en el contrato? Que comparecemos el señor fulano de tal, que era el dueño del vehículo, y el señor fulano de tal, que lo compró, y entonces vamos a decir que el carro fue comprado en el mes de enero del año 2020 y que ha estado en uso desde ese tiempo en manos del señor fulano de tal que lo compró. Y como ya está en uso el vehículo, en la parte del saneamiento se pone que las partes, que el comprador, que es el que tiene ese derecho, renuncia al derecho de saneamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los daños que yo le haya podido causar a ese vehículo no se los puedo endosar al dueño, porque ya llevo 6 meses de estar usándolo. Entonces, el saneamiento que nace con el contrato
se puede renunciar a él. Pero el saneamiento tampoco existe en todos los contratos. Vamos a ver que solamente lo vamos a encontrar en los contratos que son traslativos de dominio, la compra-venta, la donación y la permuta, o en los contratos en donde se transmite el uso, como el arrendamiento, el comodato. Bueno, vamos a ver varios contratos más adelante. El mutuo, uno de ellos. Tengo mis dudas con respecto a si es un contrato relativo de uso, pero lo veremos el día que veamos la clase. Entonces, encontramos que esos son los elementos que van a ser específicamente para algunos contratos. En algunos casos, la ausencia de ellos va a impedir que nazcan a la vida jurídica y en otros no van a nacer a la vida jurídica sin ningún problema, pero van a tener algunas restricciones, como en el caso de los contratos que deben de otorgarse en escritura pública para ser inscritos, que no van a poder ser inscritos, pero dice la ley, de cualquier manera son válidos. Lo único que no pueden estar inscritos. Y por último, tenemos los elementos accidentales. Los elementos accidentales son los elementos que acuerdan las partes. Esos no nacen con el contrato, esos no son especiales, menos especialísimos. No, esos, las partes deciden ponerle un elemento que eventualmente puede anular un negocio si no se cumple, pero es porque las partes así lo han querido. Y por eso se le llama accidentales. Dentro de estos elementos accidentales, pues ahorita me recuerdo de las condiciones. ¿Se recuerdan ustedes? Las condiciones suspensivas, las condiciones resolutorias. Las suspensivas, mientras no se cumpla la condición, el negocio jurídico no nace a la vida del derecho, al mundo del derecho. En las resolutorias, cuando la condición nace, pone fin a derechos y obligaciones que ya existían. Entonces, esos son las partes las que deciden poner ese tipo de elementos. No es que no son esenciales, no nacen con el contrato, no son especiales, no son especialísimos, sencillamente son pactados por las partes. Entonces, recapitulando, lo que sí debemos tener nosotros presente es que en ningún contrato, sea el contrato que sea, pueden faltar la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito y la causa, que veremos más adelante. Bien, en la próxima clase, para los que van adelantando en su curso, vamos a entrarle ya de lleno a uno de los elementos del artículo 1251, que es el consentimiento. La capacidad, no voy a hablar sobre ella, dado que ustedes saben mejor que yo en qué consiste la capacidad. En su curso de Derecho Civil 1, su profesor les habló perfectamente de lo que era la capacidad civil, les habló sobre lo que era la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio. Vimos cómo las personas adquieren la capacidad de ejercicio con la mayoría de edad y qué es lo que adquieren, lo decíamos hace un momento, la facultad, el derecho de ejercitar todo lo que la ley le pone a su disposición para cumplir sus objetivos. Dicho de otra manera, es la facultad que tiene una persona de ejercitar derechos por ella misma. Es decir, que no necesita de representantes. Eso es la capacidad legal, la capacidad de ejercicio. Pero también vimos la incapacidad, que es todo lo contrario, es decir, la persona que no puede cumplir obligaciones por ella misma. Y vimos como excepción el tema de los incapaces relativos, que sí pueden celebrar algunos negocios por ellos mismos, pero
tienen limitaciones. Pero eso lo conocen ustedes mucho mejor que yo. No, no vamos a hablar del objeto, porque también en el curso anterior nosotros hablamos del objeto, dijimos que hablamos del objeto, hablamos de la prestación, dijimos que para que el objeto fuera parte de la obligación tiene que llenar algunos requisitos y es ser lícito, posible, determinado o determinable. Bueno, todo eso lo vimos en el curso anterior y entonces de los elementos del 1251, pues en la próxima clase vamos a hablar de consentimiento y voy a hablar de la causa. Bien, aquí doy por terminada la clase, señores. Si existe alguna pregunta, pues ya saben cuál es el mecanismo. Gracias.